Bueno, buenas tardes a todos los asistentes a este nuevo webinario de la Escuela de Formación de GPM. Muchas gracias por asistir en esta tarde de lunes. Además, hoy es un día especial para GPM porque estamos estrenando nuestras nuevas oficinas en Profesor Guasman, aquí al lado de Padre Damián, por la zona de Bernabéu, en Madrid. Y bueno, estáis invitados, lógicamente, a visitarnos cuando queráis. Y vamos a comenzar, como digo, de un seminario especial de opciones, que tenemos un especialista con nosotros que las trabaja. Yo personalmente, lo que es mi gestión de carteras, pues la utilizo, pero de manera muy casual. Algunas veces para cubrir en algunas ocasiones las carteras. Me gustan más los futuros que las opciones. Personalmente, en el próximo seminario probablemente hablaremos de futuros. Lo tenéis, como siempre, en la parte de formación de GPM. En la parte, en breve saldrán los 2 seminarios que daremos en mayo. Y lo tendréis acceso, ¿no? También en la portada muchas veces, y además sabéis que tenemos la opción siempre de ver los seminarios. No va a ser siempre así, pero los primeros que hemos hecho los hemos dejado luego en abierto para todos los clientes. Tenéis en la parte de cursos, en formación, bueno, en la propia slide de portada, acceso a ellos y podéis ver los anteriores que hemos dado, ¿no? Ya llevamos 5 o 6, este creo que es el sexto o el séptimo, y esperemos que sigan siendo mucho más. Vamos a dar paso a las diapositivas que tiene Jesús, pero previamente, bueno, también me gustaría presentarlo y Jesús, ¿me escuchas, verdad? Si no, Sí, perfectamente, Jorge. vale, si no te importa, simplemente antes de comenzar, digamos, porque vamos a dividir la clase como una pequeña parte de teoría muy básica. Vamos a comenzar desde el principio. Probablemente demos algún curso en el futuro más avanzado de opciones. Este es un poco introductorio, aunque bueno, nos podéis preguntar todas las dudas que tengáis. Vamos a verlo. Es uno de los productos financieros más complejos y bueno, vamos a tratarlo despacito, con buena letra. Y me gustaría poner un ejemplo primero en el cual, pues, una vez que un amigo pues tenía la situación de que tenía un terreno y quería venderlo y en lugar de venderlo recibió una oferta de un constructor que quería construir en él, pero claro, lo que le dijo, imaginaros que a día de hoy, imaginaros que es 23 de abril de 2018 y nos dicen que tenemos un terreno imaginario de 100.000 euros, ¿vale? Vamos a ir poniéndolo aquí y alguien nos ofrece una cantidad, pero quiere que al menos le guardemos el terreno durante un año. Nos dice, imaginaros que nos va a dar 102.000 euros, pero dentro de un año. Entonces, vamos a ir poniendo, es decir, el underlying price sería lo que sería el spot, el precio actual del terreno. Luego entraremos en detalle de los conceptos, no os preocupéis, simplemente para que lo veáis de una forma, un razonamiento un poco en algo como una casa, una posible opción y ver los conceptos de lo que es una acción un poco por encima, que al final acaba siendo una especie como de seguro. Entonces, imaginaros que nos van a pagar 102.000, porque dice, bueno, 2.000 euros de aquí a un año. Imaginaros que nos dice que lo guardemos un año. Nosotros somos los que tenemos ese terreno. Vamos a imaginar que los tipos son de cero. Al no hacer acción no da ninguna renta, es un terreno, no es un piso. Y vamos a imaginar que la volatilidad, vamos a empezar poniendo que la volatilidad, que es una de las variables clave en la valoración de opciones, que la volatilidad de los terrenos, vamos a imaginar que es en Madrid, pues de los terrenos de Madrid pues oscila un 20%, ¿no? Luego nos pararemos a ver lo que es la volatilidad, que sería como más o menos la dispersión o la varianza que tiene el precio con respecto a una media, ¿no? ¿Cómo fluctúa? Si varían mucho o varían poco. En el caso de las acciones, pues sería, pues, por ejemplo, una acción como Telefónica tiene menos volatilidad que una acción de pequeña capitalización o que una acción como Endivia del Nasdaq o Tesla, acciones que sí que tienen más volatilidad porque cada día pueden subir o pueden fluctuar mucho más. Entonces, vamos a, bueno, esto lo vamos a ver, lo de rounding y graph incremento, esto, por ejemplo, es para gráficos, y lo que vamos a ver sería cuál sería el precio. Es decir, imaginaros que alguien nos hace esta oferta y nosotros tenemos que decir, oye, es que claro, tengo un riesgo. Imaginaros que dentro de 180 días, eh, vamos a exagerar, se encuentra una mina de oro al lado del terreno mío, del terreno que tenemos, y en lugar de valer 100.000, alguien está dispuesto a pagar 200.000 por el terreno. Nosotros no podemos venderlo por 200.000, vamos a tener que venderlo al precio que ya hemos pactado de 102.000. Entonces, también puede pasar que al lado de nuestro terreno se encuentre un vertedero enorme y nuestro terreno pase a valer 100.000
de 100.000 a 50.000. ¿Qué va a ocurrir? Que el constructor, como tiene una opción de comprarme, no quiere decir que la vaya a ejercer, puede no ejercerla. Me dice, bueno, hay un vertedero ahí al lado, no la ejerzo. Y nosotros nos quedamos, digamos, con el terreno devaluado un 50% en nuestras manos. Por lo tanto, no es justo que si él se asegura durante un año tener la opción de comprar nuestro terreno por 102.000 euros, que ahora vale 100.000, se quede de rositas y no pague nada más. Tendrá que pagarnos una prima, una opción. Entonces vamos a calcularla y la prima justa, es decir, si damos por supuesto que la volatilidad del terreno es de un 20%, lo justo que él nos tendría que pagar para, digamos, este producto financiero de un terreno que vale 100.000, poder comprarlo por 102.000 dentro de un año, sería 7.084 euros. Tendría que pagar 7.084 euros y con esos 7.084 euros que yo ya recibo, que yo ya no se lo tengo que devolver, si se echa atrás lo que sea, él tiene derecho a comprarme por 102.000 un terreno que valga 100.000. Sí, lógicamente podemos hacer una pequeña simulación. Si en lugar de 100.000 fuese en lugar de 102.000, 100.000, pues el precio de la prima aumentaría. Si, por ejemplo, si en lugar de un año tiene 1.000 días, si 3 años, pues probablemente el precio de la prima, por lógica, va a aumentar. Fijaros, ahora ya tendría que pagar 12.000 por ese mismo derecho, pero ahora lo va a tener 3 años. Si la volatilidad, si el precio de lo que sería el terreno que tenemos es muy volátil, imaginaros que se mueve como una acción chicharrera, vamos a llamarla, como una acción de esas que se mueve al día un 7-8%, vamos a poner una volatilidad del 60%, pues lógicamente también el precio en función de los 7.000 va a aumentar. Fijaros que a 365 días eran 7.000 y poco, con una volatilidad del 20, y si no, 22.000. Esto es un poco para que veráis de forma sencilla y fácil con un simulador, esto lo tenéis en optionprice.com, la página abierta, pues ver un poquito cómo las variables básicas, no vamos a entrar en los tipos de interés, pues cómo el precio tiene un valor clave. Y realmente, y ya termino con esta primera parte de la exposición, fijaros que luego en el mercado lo que nos va a ocurrir es que el precio lo tenemos. Es decir, aquí digamos que la variable incógnita va a ser la volatilidad, porque nosotros tenemos el precio del activo subyacente. Por ejemplo, si es un futuro sobre el Standard & Poor's 500, una opción sobre el Standard & Poor's 500, el activo subyacente sería el precio que tiene el Standard & Poor's 500, el exercise price o strike lo tenemos, los días a la expiración lo tenemos, podemos ver futuros que vencen en mayo, en junio, en septiembre, tenemos una amplia variedad o abanico de ellos. Lo que no tenemos es la volatilidad, pero sí tenemos el precio cotiza, esto es lo que cotiza el mercado. Entonces, como tenemos todas las variables, podemos ver la volatilidad implícita, que es la volatilidad que el mercado descuenta con todas las demás, digamos, variables rellenas, nos queda esta incógnita que, por fórmulas de Black-Scholes, que no vamos a entrar hoy, nos daría la volatilidad que tiene el activo y que es lo que descuenta el mercado, que es el famoso VIX, por ejemplo, pues sería la volatilidad que se descuenta en el mercado de opciones porque se está negociando este precio con estas condiciones. Bueno, esto es un poco más técnico, pero simplemente es para que tengáis un poco el concepto un poco genérico desde arriba de lo que es una opción y ahora vamos a empezar a desmenuzarlo con las diapositivas que nos ha preparado Jesús, que como digo es un placer tenerte con nosotros como gestor de GPM y del fondo GPM Retorno Absoluto, pues espero que nos des una excepcional clase, como siempre. Y bueno, también es profesor de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos, así que vamos a ver sus dotes didácticas y espero que os guste el seminario de hoy. Cualquier cosa, Jesús, te voy a dar paso a tu pantalla y, como siempre, vale. De vez en cuando, si veo alguna cosilla que se puede matizar mejor o una duda, también voy a hacer un poco de abogado del diablo. Cualquier duda o curiosidad o a lo mejor a veces de un poco de mala fe, pues también te la pregunto. ¿Vale, Jesús? Si no te importa. Te paso entonces, si te parece. Te paso si tienes las diapositivas preparadas. Sí, sí están. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Y nada, pues voy a empezar un poquillo a contar lo que son las opciones y charlar un poquillo sobre ello. Lo primero, voy a pasar muy rápido sobre lo que son los futuros para que un poquillo veamos los derivados, ¿vale? Un poquito un disclaimer para que sepamos que no es ningún consejo ni de compra ni de venta, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, el índice un poquillo que, como he dicho, voy a ir casi directamente al punto 4, pues este es el índice que tenemos, la introducción, la utilización, como las utilizamos, cobertura, especulación, arbitraje o gestión de cartera de fondos, los futuros y luego las opciones, ¿no? Que es lo que nos trae este curso. Entonces, un poquillo viendo los mercados derivados, ¿qué son?
el concepto, son instrumentos financieros que nos permiten comprar o vender un activo subyacente. Un momento que me está interrumpiendo la pantalla. Sí, me dicen que el sonido se entrecorta un poco. ¿Se ha solucionado eso? ¿Oís bien a...? Hoy nos tenéis que disculpar porque como estamos, ya digo, estrenando oficina, esperemos que el wifi, que nos lo han configurado esta mañana, esperemos que aguante todo perfectamente. Bueno, pues sigo, a ver si se me oye bien. Los mercados derivados, instrumentos financieros que permiten comprar o vender, esto lo voy a reiterar hasta la saciedad, comprar o vender un activo subyacente en una fecha futura, pero fijando las condiciones, precio de compra o de venta en el momento actual, que es la fecha de contratación. ¿Qué es el activo subyacente? Sobre lo que vamos a negociar. Jorge ha contado el ejemplo de un terreno en Madrid, etc. Pues eso sería el activo subyacente, el terreno en Madrid, porque vamos a hablar de mercados de derivados financieros. El activo subyacente será algún activo que sirve de soporte, que se toma de referencia para realizar los intercambios en el mercado de derivado. El subyacente es la fuente de la cual se desprende el valor del instrumento derivado. ¿Cuáles pueden ser, financieramente hablando? Acciones, índices bursátiles, tipos de interés, tipos de cambio, materias primas, crédito, etcétera. Los derivados, ¿cuáles son? Los futuros y las opciones, que hoy nos centraremos en las opciones. La utilidad, cobertura, especulación, arbitraje o gestión de cartera de fondos. Y luego hay mercados organizados y no organizados. Los no organizados se llaman OTC, over the counter. Los mercados organizados son los que normalmente conocemos, el MEF, el CBOT, el EURES, el CBOT, el Chicago Board of Trade. Y luego las características de los mercados organizados es lo que todos conocemos de que se negocia en una bolsa de valores, lo que en España sería el MEF, Mercado Español de Futuros Financieros. Entonces, tiene toda la garantía de una cámara de compensación. La cámara de compensación hace que el riesgo de contraparte sea prácticamente nulo. Establece las garantías y los requerimientos iniciales. Es decir, son contratos completamente estandarizados. Todos los días se valoran y marcan al mercado las posiciones. Se valoran las posiciones para así determinar si hay pérdidas y ganancias diarias. La bolsa determina las características de los contratos, como ya he dicho, que son estandarizados. Y luego todos los precios son públicos. En los mercados no organizados, over the counter, que es sobre el mostrador, en terminología inglesa, al final son mercados paralelos, no organizados, mercados de contrato a medida, donde se negocian instrumentos financieros, cualquiera de los que hemos visto, en swaps o derivados de crédito, entre dos partes, normalmente entre dos bancos. Es decir, Deutsche Bank negocia con Merrill Lynch un swap. Eso no pasa por ninguna cámara de compensación. Eso va directamente hacia entre un banco y otro. Sí, vale. Son contratos como de una mesa a otra, es decir, muchas veces se llaman unas mesas de negociación, como por ejemplo la que tenemos aquí con GPM, y dice, oye, tengo un cliente y quiere listarme, que puede ser una opción, hay miles de acciones, una opción sintética, imaginaros una opción que tiene una horquilla muy grande, es decir, que cuesta mucho comprarla en el mercado de opciones porque casi nadie la vende y a lo mejor se encuentra pues llamando de aquí al BVA, pues en la mesa del BVA, la propia mesa para hacer un producto o un cliente de allí pues quiere venderlo, pues entonces se pueden poner de acuerdo sin tener que ir a una cámara de compensación y liquidan entre ellos y le dan, digamos, un servicio a estos dos clientes, ¿no? Correcto. Entonces, pues entonces son mercados fuera, no hay cámara de compensación, es un acuerdo bilateral. En las características del contrato la marcan las partes, las que se quieran. Y eso en GPM, pues ahí en la mesa se pueden contratar perfectamente y buscar a lo largo del mercado las que se quieran contratar, pero al ser cosas a medida, pues son normalmente para grandes inversores. Y luego perdona, Jorge. No, simplemente comentar que lo que ocurre es que, por desgracia, el mercado español, MEF, en opciones, es también en futuros, pero en futuros no tanto, y se pueden negociar fácilmente futuros del IBEX, por ejemplo. No se pueden negociar futuros de acciones porque son poco líquidos, pero en el mercado de opciones español el volumen que se cruza es muy, muy, muy anecdótico, muy pequeño, y al final hace que sea muy caro contratar, porque el precio, es decir, la horquilla, lo que, digamos, el bid y el ask, la diferencia entre el precio de compra y de venta, o lo que costaría comprar y vender en el mismo segundo,
pues es muy elevado, muchas veces 5 o 10%, es decir, compras y vendes a la vez una acción y has perdido un 10%, o hasta que no ganes un 10%, a no ser que la dejes a vencimiento, no empiezas a ganar algo de dinero con la acción que has comprado. Eso es un poco absurdo y te limita mucho la operativa. Las acciones americanas y los futuros, luego veremos algún ejemplo, porque el mercado allí está abierto, pues son muchísimo más líquidas, la diferencia de PTAs mucho más pequeñas y eso hace que sea un mercado en el que se puede negociar. Por eso hay este OTC o de mercado de negociación, que también, por ejemplo, para la renta fija existen, fuera de mercado, porque el mercado en algo estándar no es capaz de cumplir y satisfacer a los clientes. Bueno, pues continúo. Ya hemos visto. Entonces, ¿cómo se utilizan los mercados derivados? Para cobertura, que sería la utilización original. Los derivados son útiles para la administración de riesgos. Pueden reducir los costos, mejorar los rendimientos y permitir a los inversionistas manejar los riesgos. Es decir, la idea original para lo que se crean los derivados es para cubrir carteras, para cubrir pedidos. Es decir, una petrolera, pues, utiliza futuros o opciones sobre petróleo para no estar aleatoriamente cómo se comporten los precios del petróleo. O mejor, el ejemplo sería una aerolínea. Una aerolínea cubre sus precios de gasolina o de queroseno en los mercados de derivados para que esa variable sea fija durante todo el periodo de operación. Pero luego, todo lo que se crea para cobertura es para especulación o inversión. Yo prefiero llamarlo inversión más que especulación. Es una palabra que no me gusta, la especulación. Vale. Actualmente son utilizados también con fines especulativos o de inversión, ya que son un instrumento que posee un ilimitado potencial de ganancia y se requiere menos capital por el efecto de apalancamiento, porque tienen un gran efecto de apalancamiento, que eso es una gran virtud, pero también muchísimo cuidado, uno de los mayores inconvenientes si no se manejan adecuadamente. Vale. Entonces, luego también, normalmente los derivados, al ser derivados de algo, es decir, derivados de un índice, derivados de una acción, se está negociando sobre el subyacente. Entonces, hay muchas oportunidades de arbitraje, que son operaciones realizadas para sacar ventaja ante situaciones de ineficiencia en los mercados, ¿vale? Entonces, eso es un poquillo lo que sería el arbitraje. Tú puedes operar con derivados, con opciones, con futuros y hacer un arbitraje sobre el contado, sobre la acción. Y luego, pues, normalmente, ¿para qué los utilizamos nosotros? Para la gestión de cartera y para la gestión de fondos. Podemos utilizar cualquiera de estas tres utilidades que hemos dicho, cobertura, especulación, inversión o arbitraje, para gestionar de una manera más eficiente nuestra cartera. ¿Vale? Por ejemplo, en el arbitraje hacemos arbitraje de correlación, arbitraje de volatilidad, que eso ya lo veremos, no creo que me figuro que hoy no, pero para ver todo el tema de arbitraje de volatilidad, arbitraje de correlación, pues eso pues me figuro que lo dejaremos para otro seminario. Al apalancamiento, ¿qué es el apalancamiento? Todos ustedes me figuro que ya sabrán lo que es, ¿no? Es simplemente usar endeudamiento para financiar una operación, ¿vale? Entonces, hará con fondos propios y con crédito o garantías, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con el apalancamiento porque es muy bonito, pero es muy, muy peligroso si no se utiliza, si no se utiliza adecuadamente. Entonces, el apalancamiento se suele definir con la proporción entre capital propio y el crédito. Y son las garantías que nos piden. ¿Vale? Por ejemplo, si en nuestro dinero tenemos 1.000 euros, pero podemos invertir por 10.000, el apalancamiento, el multiplicador de ese contrato será 1 por 10. Aquí, para los puristas, estoy mezclando un poquito apalancamiento y multiplicador, pero no me voy a detener en ello por el poco tiempo que tenemos. ¿Vale? Entonces, si es 1,10, vemos un contrato que es un multiplicador de 10. Si compramos uno, a lo que nos dé, al número que nos dé, lo tendremos que multiplicar por 10 para ver nuestra verdadera inversión. Por ejemplo, un futuro sobre el IBEX 35, que el multiplicador es 1 a 10, es decir, que comprando un futuro a 9.800, que es lo que más o menos cotiza ahora, comprando un futuro estaríamos comprando 98.000 euros, ¿vale? Y por esta operación MEF nos solicita unas garantías que oscilan entre el 10 y el 15%. Según sea futuro comprado, según futuro vendido. Creo que el comprado está sobre el 12, el vendido sobre el 15. Al revés, el comprado sobre el 15, el vendido sobre el 12. Hay que calcular siempre los nominales de todas las operaciones para saber cuánto estamos invirtiendo. Esto es fundamental. Es decir, y luego si son posiciones de signo distinto, y aquí vamos ya a entrar a
a establecer como otros conceptos. Es decir, los derivados, lo bueno y lo bonito es combinarlos, no solo operar con un derivado, es decir, con un futuro comprado o con un futuro vendido, sino combinar los futuros y las opciones. Es como de verdad se hace una estrategia y una cartera de opciones y de futuros que se combinan, las posiciones alcistas y las posiciones bajistas se netean para tener una posición global final, que esa será nuestra exposición neta al mercado, nuestra delta. Nuestra delta, que ya luego lo veremos, es la exposición al mercado. Cuánto sube o baja nuestra ganancia, si sube o baja un punto el mercado. Luego también, que ya lo veremos luego, estarán la delta, la vega, la teta y el rho, que serían otras sensibilidades que tienen las opciones a cambio del mercado en volatilidad tipo interés, pero eso lo dejamos para el final de esta sesión. ¿Qué es la definición? Vamos a definir rápidamente el futuro. Los futuros, el comprador y el vendedor, vamos a la frase final. Es la obligación de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado, a una fecha determinada. ¿De acuerdo? Sí, porque vamos a verlos, como comenté, vamos a verlos en un próximo curso, no sé si en mayo o en junio, pero vamos a hablar de los futuros muy detenidamente y aquí simplemente había que englobarlos dentro de un derivado financiero de mucho uso antes de presentar a las opciones. Final para ir más a las opciones. Entonces, futuro, resalto la palabra, obligación de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado a una fecha determinada. El que compra el futuro tiene la obligación de comprar y el que vende el futuro tiene la obligación de vender. ¿Cómo serían las gráficas? Así rápido de los futuros. Para el comprador del futuro tiene la obligación de comprar un activo subyacente a un precio determinado a una fecha de vencimiento. ¿Cómo se comportaría gráficamente su posición? Si hemos comprado el futuro a 10.518, tenemos la gráfica, ángulo de 45 grados, es decir, sube un punto en el eje de abscisa, sube un punto en el eje de ordenadas. Entonces, si sube es ganancia hacia la derecha del gráfico y si baja es pérdida hacia la izquierda del gráfico. ¿De acuerdo? ¿Qué es el vendedor del futuro? El que vende un futuro tiene la obligación ¿de qué? De vender un activo subyacente a un precio determinado a una fecha determinada, que es la fecha de vencimiento. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la obligación que adquiere el vendedor del futuro. Tanto el comprador del futuro como el vendedor del futuro no se tienen que esperar ni muchísimo menos a esa fecha de vencimiento. Es decir, son contratos que se negocian, tú puedes comprar un futuro ahora mismo y dentro de 30 segundos venderlo. ¿De acuerdo? Es decir, no hay que esperar ni muchísimo menos a esa fecha de vencimiento. Al final son instrumentos de muy rápida ejecución, muy rápida posicionamiento en el mercado, por la liquidez y por el apalancamiento que te permiten posicionarte en una dirección del mercado muy rápidamente. Y repito, sí, no hace falta esperar a la fecha de vencimiento. Sí, básicamente tendrían una cotización, bueno, muchos seguro que estéis acostumbrados a verla, pero por ejemplo ahora el futuro del S&P en directo pues está en 2.661.50 puntos, eso quiere decir que si ahora lo compramos, pues si a partir del día de hoy el futuro se va moviendo muy parecido a lo que hace el índice, si lo compramos y por cada punto que suba ganamos $50, por cada punto que baje perdemos $50. Si lo vendemos, por cada punto que baje ganamos $50, por cada punto que suba lo perdemos. Realmente el futuro es a nivel, digamos, operativo, es menos, quizás sea menos bonito, menos combinatoria, pero es mucho más sencillo y para las personas que están iniciando incluso parece más honrado, ¿no? Porque únicamente estamos viendo un precio, si sube gano, si bajo pierdo y ya está, no me tengo que estar preocupando si la volatilidad aumenta o sube, perdón, aumenta o disminuye el tiempo de vencimiento. Pero, bueno, supongo que estáis también aquí en este curso porque las opciones os llaman mucho la atención y por eso es lo que vamos a explicar en la clase de hoy, a seguir haciéndolo. Continúa, Jesús, por favor. Sí, claro. Empezamos con las opciones. Las opciones financieras. Vamos a definirlas. Ya hemos visto el futuro, ¿vale? El futuro es obligación de comprar o vender. ¿Qué son las opciones? Son contratos que confieren al comprador de la opción,
el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender, y ya volvemos, un activo subyacente a un precio determinado, a una fecha determinada. Pero hay más elementos. Es opción de comprar, el derecho, que no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado, que lo llamamos precio ejercicio o strike price, en una fecha determinada, a cambio de lo cual el comprador paga una prima, que es lo que Jorge comentaba con lo del terreno. Paga una prima al vendedor de la opción. Sí, en este caso salían 7.000 euros para asegurarnos comprar 102.000, algo que ahora vale 100.000. Es decir, es una prima que es un 7% del precio actual del terreno, en el caso que no salía un año, por ejemplo, que tampoco hay que despreciarla. Pero ocurre lo mismo que con los seguros, es decir, nosotros nos aseguramos y por ganar un seguro que puede ascender hasta, por ejemplo, no sé, 40.000 euros de riesgo máximo de accidente o algo, nosotros pagamos una prima de, pues, 400 euros al año o lo que sea, o por un seguro médico. Yo pago todos los meses o pagamos X dinero, 80 euros al mes, y eso nos da la posibilidad de que si tenemos un riesgo elevado de alguna enfermedad, esperemos que no nos ocurra ninguno, pues podemos operarnos en una operación que a lo mejor cuesta 10.000 o 20.000 o 30.000 euros, ¿no? Pues perfecto. Entonces, la prima pagada por la opción es el precio de la opción, que cotiza en los mercados financieros, en los mercados que hemos visto de MEF o en Chicago o en Nueva York, donde el mercado define su precio. Este precio, ¿por qué está determinado? Por varias variables, en las cuales se basan los inversionistas para realizar sus inversiones. ¿Qué variables son? Lo primero, la cotización, evidentemente, del activo subyacente, lo que vale el terreno, lo que vale el IBEX, lo que vale el SP, la cotización del activo subyacente en el mercado. El precio de ejercicio de la opción, es decir, a qué precio voy a querer yo ejercitar esa opción. Por ejemplo, si estamos con el IBEX, que tenemos todos en la cabeza que más o menos está a 9.800, si yo quiero una opción de compra, pues el precio de ejercicio sería, pues venga, voy a ver si sube a 10.000. Pues me voy a comprar la opción de compra 10.000. Ese sería el precio de ejercicio, que es el precio determinado que viene en la definición. Luego está otro de los factores que influyen en el precio de la acción, es la volatilidad, es decir, cuánto se mueve el mercado, cuánto nervioso está el mercado, eso es lo que sería la volatilidad, la tasa de interés y el tiempo restante hasta el vencimiento. No es lo mismo tener una opción de comprar el IBEX o el terreno que nombró Jorge dentro de un mes que dentro de un año. Cuanto más tiempo pase a vencimiento, más valor temporal tiene la opción. ¿Vale? El tipo de interés, cuanto mayor sea el tipo de interés, más precio tiene la opción. La volatilidad, cuanto más volátil es un mercado, más vale la opción. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las características de la opción. Vamos a ver por el tipo de opción, cómo las clasificamos. Hay opciones de compra y hay opciones de venta. Es decir, las opciones de compra se llaman opciones call, que es una opción de compra. Es decir, otorgan al comprador el derecho a comprar el activo subyacente a un precio determinado, a una fecha determinada, por el cual está pagando una prima. Pero vamos a ver quién le vende la opción. Si alguien la compra, alguien la está vendiendo. Entonces, ahora introducimos los vendedores de opciones. Entonces, el vendedor de una call tendrá la posición contraria al comprador de una call. Entonces, el vendedor de la call tiene la obligación, que no el derecho, la obligación de vender el activo subyacente a un precio determinado a una fecha determinada y por lo cual recibe una prima. ¿De acuerdo? Entonces, call, derecho a comprar un activo subyacente a un precio determinado a una fecha determinada y por el cual pagas una prima. Opción, el vendedor o el emisor de una call tiene la obligación de vender el activo subyacente a un precio determinado a una fecha determinada y por lo cual recibe una prima. El comprador de la opción que tiene el derecho lo puede ejercitar o no, por lo que su pérdida está limitada al pago de la prima. Si llega al vencimiento y no la quiere ejercitar o ejercer, no la ejerce y lo que pierde es la prima. En cambio, el vendedor de la opción, en este caso de la call,
tiene la pérdida ilimitada. Es decir, ha recibido la prima, pero su pérdida, si el mercado se va al infinito, porque sube muchísimo, el vendedor de esa opción, call, de esa opción de venta, tiene la pérdida ilimitada y su máximo beneficio es la prima recibida. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la posición contraria, una opción put. ¿Qué es una opción put? Es una opción de venta. ¿Una opción de venta qué es? El comprador de una opción put tiene el derecho a vender ese activo subyacente a un precio determinado, a una fecha determinada, y por eso paga una prima. Por lo que también al pagar la prima tiene la pérdida limitada. Es decir, su máxima pérdida es la prima pagada. La posición contraria, si alguien tiene un derecho a vender algo, alguien tendrá la obligación de comprarlo. ¿Correcto? Entonces, el vendedor de una put tiene la obligación de comprar el activo subyacente a un precio determinado, a una fecha determinada. ¿Y qué recibe por ello? Una prima. ¿De acuerdo? Que eso sería su máxima ganancia y su pérdida sería ilimitada si el mercado cae a cero, si una acción, la del popular, va a cero, el que ha vendido una put, pues tiene la pérdida ilimitada. ¿De acuerdo? Es muy sencillo, ¿vale? Opción call, opción put, opción call, opción de compra, opción put, opción de venta. Opción call de compra, no sé ni lo que he dicho, y opción put, opción de venta. ¿De acuerdo? Comprador de call, comprador de put, vendedor de call, vendedor de put. Son las 4 posiciones que en opciones se pueden tener. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos ¿de qué se trata al final de lo que he dicho antes de las posiciones globales? De hacer una cartera con compra de call, con venta de call, con compra de put, con venta de put, con distintos precios ejercicios, con distintos vencimientos y luego ajustándolo con los futuros. Eso es lo que sería ya para el próximo seminario. ¿De acuerdo? Pero ahora vamos a tener los conceptos claros, porque si no, no nos vamos a enterar de nada. Entonces, ¿qué clases de opciones hay? Vamos a centrarnos en las europeas, porque las americanas casi no las usamos. Es por el momento que se pueden ejercer el derecho. Las opciones pueden ser ejercidas en cualquier momento antes de su vencimiento o solamente a su vencimiento. Es decir, la americana se puede ejercer en cualquier momento, pero no las vamos a ver. ¿De acuerdo? Casi no se negocian los mercados que todos los que estamos en los mercados aquí actualmente no se negocian. Entonces, las europeas, esta opción solo permite ejercer el derecho en la fecha de vencimiento establecida en el contrato. Es decir, la opción europea solo se puede ejercer en la fecha de vencimiento. Pero esto no quiere decir, y repito como lo que dije del futuro, que no la podamos comprar y vender 100 veces en un mismo día. Es decir, no la podemos ejercitar, pero sí la podemos comprar y vender. Si podemos invertir en ella, desinvertir, o si alguien quiere decir la palabra especular, comprarla y vendiéndola. ¿De acuerdo? Evidentemente, pues si compramos algo y nos da un rendimiento muy fuerte, muy rápido, pues yo lo vendo. Si alguien quiere quedárselo en cartera, que se lo queda. Bueno. Sí, realmente aquí hay que tener en cuenta que en lo que serían las opciones europeas, como bien ha dicho Jesús, se puede especular con ellas y hay gente que puede estar comprándolas y vendiéndolas cada día, aunque venzan en septiembre del 2018, se puede desde hoy día 23 de abril comprarla y venderla todos los días. Si uno quisiese hacerlo, podría hacerlo, ¿no? Al final se está comprando a uno en el mercado, vendiéndola a otro. Lo que suele suceder, Jesús, bueno, también es una pregunta, es que realmente cuando se ejerce, tampoco tienes tú que decidir, es así, ¿verdad? En todas las opciones, no tienes que decidir tú si la ejerces o no. No, en absoluto. El mercado, al ser cámaras de compensación, al ser todo mercados organizados, se te ejercen automáticamente. No tienes que pedir o llamar al mercado para que te las ejercite. Si van en tu favor, se ejercitan. Si vale algo, si vale un céntimo, se ejercitan a un céntimo. Entonces, y si no vale nada, al final no se ejercita y no cobran comisiones, además, ningún intermediario.
Es decir, si la opción no vale nada, desaparece de tu cartera, vale 0, se desaparece de tu cartera la fecha de vencimiento. Y si vale algo, en la fecha de vencimiento tú la dejas vencer e imaginemos que tenemos la opción del IBEX, la call, es decir, opción de compra, la 9.800, y el IBEX ha vencido en la fecha de vencimiento en 9.817 puntos, se te abonan en tu cuenta 17 puntos por el multiplicador que era 10, 170 euros. Sí, en el caso del terreno sería que la persona que nos compró el terreno, si encontramos la mina de oro y vale los de al lado ya 200.000 euros, lo va a ejercer sin que él tenga que avisarme, ¿no? Yo no voy a pensar, uy, a ver si se olvida de ejercerla. Bueno, al estar, imaginaros que está en una cámara de compensación y al revés, si hay un vertedero, como contábamos al inicio, y vale 50.000 euros, en ese caso no la va a ejercer, vamos, ni se puede equivocar y darle al botón sin querer y ejercerla y yo decir, mira, qué pardillo, al final me la ha comprado con vertedero y todo, aunque Correcto, ya se la puede vender. Eso es automático, el mercado te las asigna, ¿no? Te las ejercita automáticamente. Si tiene un valor, se te ejercen y se te abona el dinero en la cuenta. Y si no tiene valor, se te desaparecen de la cartera porque no vale nada. Llega la fecha de vencimiento y no vale nada. ¿De acuerdo? Y al igual que los contratos de futuro, las opciones se negocian sobre todo tipo de contratos, tipos de interés, divisas, índices bursátiles, bonos, commodities, opciones sobre acciones, opciones sobre contratos de futuros, etcétera. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ver rápidamente las opciones, la opción call, ¿vale? Vamos a repetir lo que hemos dicho en las definiciones, pero ahora vamos a verlo con un gráfico. Para el comprador de una call, el derecho a comprar activo subyacente a un precio determinado, que es el precio de ejercicio, el strike price, a una fecha de vencimiento, por lo cual paga una prima. Entonces, si nos vamos al gráfico, al 3.4 que tenemos debajo, si estamos pagando una prima de 60, esa es nuestra máxima pérdida al comprador de la call. El comprador de la call, lo máximo que puede perder es 60. El strike price en este caso es 600. Es decir, el precio del ordenador hemos puesto aquí es 600 euros. Yo tengo la opción de comprar ese ordenador en 600 euros, por el cual he pagado 60 euros de prima. Entonces, el punto de inflexión de la gráfica de la call es en el precio de ejercicio, en el 600. ¿Y cómo sube? Hemos dicho ángulo de 45 grados, entonces donde cruzan en el eje de las abscisas en el 660, que es en donde ya cruza donde a partir de ahí ya vamos a tener ganancias. Entonces, ¿dónde tenemos ganancias? Desde el 660 en adelante. En 720, ¿qué ganancias tendríamos? 60, son 60, 660 más 60, 720, pues nos vamos aquí, coincidiría con este punto. Si se va a 840, habremos ganado, tiraríamos para arriba, pues 180, ¿no? 180. Entonces sí, estaríamos... Sí, yo únicamente aclararía que esto es al vencimiento de la opción. Bueno, más que aclararía... Correcto, este gráfico es a vencimiento, bien matizado. Durante el transcurso, si esto, por ejemplo, vence en septiembre, yo la compro hoy pago esos 60 y dentro de 10 días el valor ha subido muchísimo, vamos a ganar más incluso al venderla que el precio al que esté cotizando en ese momento. Correcto, es decir, imaginemos, este gráfico es cómo se comporta a vencimiento. En la fecha de vencimiento. Pero porque hemos pagado 60, si mañana los precios de los ordenadores suben, esa opción me valdrá más. Entonces yo la puedo vender en el mercado a 80, a 90, a 110. Y entonces ya no me hace falta esperar a vencimiento. Yo la puedo vender en el mercado al día siguiente por más, o veo que van a caer, ya no me voy a querer comprar un ordenador ahora por lo que sea, y en vez de 60 la puedo vender en 30. Pierdo 30, pero la puedo vender en cualquier momento. Este gráfico es a vencimiento. Pero hemos querido poner los gráficos porque ahora vamos
a la posición contraria. Es decir, el comprador de una call a la izquierda, el vendedor de una call, la posición completamente contraria. Tiene la obligación. Espejo, ¿no? Sería un espejo, prácticamente. Un espejo. En los derivados, que es una cosa que siempre digo, pero se me ha pasado al principio, incluso apuntarlo, es un juego de suma cero. Es decir, lo que gana uno, lo pierde el otro. No se crea valor, lo pongo entre comillas, no se crea un valor como las acciones porque sube, porque la empresa vale más, tiene más beneficios, tiene más expectativas. En los derivados es un juego de suma cero. Lo que gana uno, lo pierde otro. Si reducimos el mercado de derivados a esta call, a esta opción de compra, lo que gane el de la izquierda lo va a perder el de la derecha. Y lo que gane el de la derecha lo va a perder el de la izquierda. No hay más. ¿De acuerdo? Entonces, el vendedor de una call tiene la posición exactamente contraria al comprador de una call. Entonces, tiene la obligación de vender ese activo subyacente a ese precio determinado, que es el strike o el precio de ejercicio, a una fecha determinada y por lo cual ha recibido los 60 euros que le ha pagado el otro. Pues el otro le ha pagado los 60 euros, que es su máxima ganancia. A partir de 600 es el punto de inflexión del gráfico, ángulo de 45 grados para abajo, y si superponemos las figuras, que en este caso no está, al final las cruzan en el mismo punto, en 660, ¿de acuerdo? Y todo lo que va a ganar uno, lo va a perder el otro, ¿de acuerdo? El vendedor de la call, repito, tiene la pérdida ilimitada y el comprador de la call tiene la pérdida limitada al pago de la prima, ¿vale? Me repito mucho, pero que quede muy clarito. Vamos a las opciones put. ¿Qué son las put? La put habíamos dicho que era el derecho a vender un activo subyacente a un precio determinado, una fecha determinada, por el cual se paga una prima. Ese es el comprador de una put. Derecho a vender el activo subyacente a un precio determinado. Y estamos pagando una prima. ¿Cómo dibujamos el gráfico? En este caso, hemos puesto un neumático. 3 o 30 dólares, 3 dólares. ¿Cuál es el comprador de una put? ¿Cuándo va a ganar? Cuando baja el mercado, cuando el mercado se acercaría a cero. Es decir, cuando baja. El comprador de una put, ¿cuál es su pérdida? La prima que ha pagado, que en este caso es 3. Es decir, y en este caso, ¿cuál sería el precio de ejercicio? 18. Entonces, el comprador de una put, precio de ejercicio 18, ha pagado de prima 3, empezará a ganar 18 menos 3, bien, 15. A partir de 15 empieza a ganar el comprador de una put. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto ganaría? A priori, ilimitado. Evidentemente, cuando llega a 0 ya no puede ganar más. ¿De acuerdo? Vamos al vendedor de la put. Vendedor de una opción de venta. El vendedor de una opción de venta tiene la obligación de comprar ese activo subyacente a un precio determinado, que es el strike, a una fecha de vencimiento determinado y por lo cual recibe una prima. ¿De acuerdo? Posición contraria al gráfico de la izquierda. Sería como los que venden se estarían haciendo como de las Mafre, Mutua Madrileña, están haciendo las aseguradoras, que son los que al final venden los seguros, ¿no? Tanto el que vende una put, para que os pongáis en el caso de vender en esa digamos, imagen de las grandes compañías aseguradoras que reciben una prima, es decir, que de primeras reciben ya dinero, es decir, sus arcas se quedan llenas al principio y luego ya piensan a ver si tienen que pagar o no, dependiendo de si el asegurado pues comite o llega a lo que marcaba el contrato que había que recompensarle, ¿no? Si es un seguro de coches, pues un determinado accidente, un seguro del hogar, pues una inundación o que se nos queme la casa o cualquier otra posible problema que podamos tener. Vale, entonces vamos a ver unas clasificaciones, aunque las voy a ver rápido, Jorge, porque casi mejor si te parece, porque ya son menos cuarto, ver algún ejemplo numérico de
Sí, vamos a ir a nuestro broker, Professional Broker, porque ahí además desde ahí podemos ver por encima las griegas que aparecen todas y vamos a ver un ejemplo real de un mercado cotizado. Si te parece, vemos también el IBEX y está cerrado para que vean que no hay volumen y vamos a ver, por ejemplo, el Standard & Poor's 500. Venga, voy a dar rápido lo de una clasificación de las opciones que es in the money, out of the money y at the money. Entonces, eso es cuando vemos la comparación entre el precio de ejercicio y el precio de mercado del activo subyacente. Vamos a ir al IBEX, que todos los tenemos en la cabeza. Hemos dicho que está en 9.800, ¿vale? Entonces, una opción at the money en el dinero sería las opciones 9.800. ¿De acuerdo? Es decir, la opción call o la opción put 9.800 están en el dinero. ¿Vale? Las opciones fuera del dinero, ¿cuáles serían? Las que están fuera, las que no le ganamos nada, las que no tienen, luego lo veremos seguramente el próximo día, valor intrínseco, solo tienen valor extrínseco. Es decir, que son conceptos que no hemos dado, pero que el valor intrínseco es lo que vale ya de por sí, es decir, si yo compro la call, el derecho de compra 9.700 y está el IBEX a 9.800, que mínimo que me valga 100. Eso es el valor intrínseco. ¿De acuerdo? Si yo compro, ahora ya a ver si no hago que se me pierda. Si yo compro la put 10.000 de IBEX y el IBEX está a 9.800, que mínimo que esa put me valga 200. Ese es el valor intrínseco. ¿De acuerdo? ¿Qué es el valor extrínseco? El valor extrínseco es todo lo demás que hemos dicho. Tipo de interés, volatilidad y tiempo hasta vencimiento principalmente. ¿De acuerdo? Eso es el valor extrínseco de una opción. ¿De acuerdo? Entonces, opciones at the money en el dinero, IBEX 9.800, las opciones call y put 9.800. Out of the money, fuera del dinero, las que están fuera del dinero. Es decir, en opciones call, IBEX 9.800, opciones call 10.000, 10.100, 10.200. Esas son opciones call out of the money. Opciones put out of the money, 9.600, 9.500, 9.400. ¿De acuerdo? Esas son las opciones put out of the money. Opciones in the money, las que están dentro del dinero, las que tienen valor intrínseco de por sí. Calls, 9.000 IBEX, recuerdo, 9.800, calls 9.700, 9.600, calls 9.500 y put 9.900, put 10.000, put 10.100. Espero que no se me haya perdido nadie, pero si lo tenemos ahí en la imagen, en la mente, así una imagen espacial, es muy fácil verlo. ¿De acuerdo? Entonces, sí, más o menos. Pasamos, yo creo que más o menos ha quedado, esto quizás no sea de lo más importante, si esto no se entiende bien, pues oye, a lo mejor para el siguiente curso podemos volver en ello, poner algún ejemplo a lo mejor en Excel, pero yo creo que si te parece pasamos a verlo en la plataforma, porque así van a ver mejor, o sea, más práctico, ¿no? Esto es más teórico y así más práctico se entiende mejor y los números se pueden hacer, ¿no? Entonces... Pues venga, pues coge la pantalla tú. Venga, vamos a coger la pantalla. Ya me vas apuntando. Vale. Un momentito. Entonces ahora vamos a ver cotizaciones en tiempo real en nuestra plataforma, en Professional Broker. Sí, voy a hacer dónde la pueden encontrar en primer lugar. Vamos a ponerlo aquí. Ahora de momento se sigue viendo la tuya, ¿no? Voy a cambiar ya en la pantalla. Pues cambia, sí. Vale. Venga. A ver, confírmame, Jesús, cuando se me ve. ¿Se ve Professional Broker, GPM Professional Broker? Sí, ¿verdad? Yo sí te veo. Venga, pues vamos allá. Mira, se puede negociar como cualquier otro producto desde aquí, como marcamos pues las acciones, por ejemplo, aquí tengo eBay, Apple, Amazon, futuros, como por ejemplo el futuro del DAX, pero lo más sencillo es esta función de Option Trader que tenemos aquí a la izquierda, en la que se nos abre esta pantalla, digamos, especializada en opciones, en la cual lo que vamos a marcar siempre arriba es el instrumento. Hay que saberse el ticker. Realmente las opciones suelen en muchas ocasiones cotizar con respecto a algún subyacente. Por ejemplo, el futuro del mini SP, el subyacente puede ser un futuro. O, por ejemplo, en el caso del IBEX, pues sería el futuro del IBEX. Bueno, aquí las marcáis. Bueno,
yo tengo algunas por defecto. Entonces, por ejemplo, en el IBEX Index, pues aquí tenéis las opciones o diferentes tipos de opciones, como se ha referido actualmente o hace unos minutos, que ha estado hablando del IBEX en varios ejemplos, Jesús. Entonces, lo que vamos a ver aquí es, este es el precio de ejercicio. Bueno, nosotros vamos a ver en todo momento, si estuviese cotizando en tiempo real, pues cómo es el futuro del IBEX. Lo que pasa es que el futuro del IBEX cierra a las 8, entonces ahora mismo está cerrado. Aquí lo veríamos el precio. Ahora vamos a ver quizás mejor el ejemplo con el Standard & Poor's 500, que está abierto. Y aquí tendríamos pues las opciones calls y las opciones puts. Nosotros podríamos configurarnos e irnos a la opción put o call que queramos con el precio de ejercicio. Puede estar a 9.600, 9.800, 10.300. Podríamos ir, si queremos, a marcar otras posibilidades. Por ejemplo, vamos a poner la de 13.000. ¿Qué ocurre? Que si el mercado es poco líquido, bueno, 13.000 puede no haber ni oferta ni demanda, porque está tan lejos de... Las que más se negocian son las que están más cerca del precio actual del futuro. Si el futuro son 9.800, las más líquidas van a ser las que tengan un precio strike de 9.800. ¿Qué ocurre? Que, fijaros, estos realmente tampoco son precios reales porque el mercado está cerrado, pero imaginaros una horquilla de este tipo. Al final estamos comprando, si queremos comprar, en este caso una put, estaríamos pagando 179. Si mañana la queremos vender y digamos que no se ha movido, la venderíamos a 149. Estamos perdiendo 30 sobre 180, que es una cantidad, vamos a imaginar que este ejemplo es real, del 16% únicamente sin haberse movido, ¿no? Es como el que compra, imaginaros, Telefónica 10, dentro de 3 meses la vende a 10 y pierde un 16%, porque no la puede vender a 10, sino a 8,50, porque la horquilla es 8,50 por 10. Bueno, Jorge, perdona, una pequeña matización. Evidentemente el mercado del IBEX es poco líquido, sí, es mejor operar en los mercados americanos, pero estos normalmente te posicionas y te suelen dar, y te suelen... Sí, vamos a ver, es como todo esto. Te posicionas en medio y se suelen ejecutar las opciones si te colocas en precio. No hace falta atacar al otro precio. Claro. Pero bueno, una pequeña matización. Sí, no, yo estaba exagerando, ¿vale? Ellos van a ver, estaba exagerando que no es lo mismo y probablemente a lo mejor en mercado abierto, aunque sea grande, no sea de 30 puntos, por ejemplo, hasta 9.800. Yo lo que quiero incidir es un poco en eso, en que tengan cuidado, sobre todo los que se inician, intenten meterse en aquellas opciones que negocien más volumen y en aquellas opciones que digamos que la horquilla en porcentaje sea más cerrada, ¿no? Vamos, mira, si te vais a ponemos para que se compare, por ejemplo, imaginaos que esta es la realista, vamos a compararla con una, por ejemplo, del Standard & Poor's 500, ¿no? Del futuro, que aquí sí que tenemos el futuro, que actualmente está a 2.664 por 2.664,25. Vamos a poner, por ejemplo, la de junio. Suelen ser las más líquidas, es así, ¿verdad, Jesús? Suelen ser las de, igual que ocurre con futuros, cuando vence el futuro, es decir, junio, septiembre, diciembre y marzo, ¿no? Son las que suelen tener mayor liquidez. En el caso de los futuros americanos. En el IBEX, que hay vencimientos mensuales de los futuros y de las opciones, pues probablemente también la más líquida sea la del vencimiento más cercano. En este caso, si por ejemplo nosotros ahora queremos comprar una call 2.660, lo tenemos a la izquierda, las call, el precio que tendríamos que pagar sería 58,75. Si pagaríamos 58,75 puntos del SP para tener el derecho en el futuro a comprarlo a 2.660. Dentro de pues 2 meses que nos quedan, 53 días. Fijaros que aquí viene hasta en días. Jesús, si quieres poner algún ejemplo con las griegas también, sí. Dime alguna específica que te interese, por ejemplo. ¿Cuál comprarías? ¿Cuál te parece relevante, interesante, según tu operativa? Todas son buenas. Todas son buenas y todas son malas, dependiendo cómo se usen. Pero, por ejemplo, en la pantalla esta, las calls están a la izquierda, las put están a la derecha. Entonces, para explicar un poquillo la pantalla, ahí está la demanda y la oferta, tanto en las put como en las call, que lo vemos, el volumen que se ha cruzado en ese momento, el open interest, es decir, las posiciones abiertas en esos contratos, que ahí nos van a dar dónde se están cruzando de verdad. Es decir, en lo que nos da esta información es que en el strike 2650 se han cruzado más put. Voy a remarcarlo si quieres, que tengo aquí el subrayador. Sí. Son 13.000 en opiniones en las put. Aquí, bueno, es que... Sí, te voy diciendo yo, perdón. En las put, el open interest. Sí, el open interest que está aquí, ¿verdad? Más a la derecha, ahí está, es 13.000. Y luego a la izquierda en las calls, el 6.000. Es decir, donde se está más negociando más volumen, es en la
en el precio de ejercicio 2.650. ¿Eso qué quiere decir? Pues o poco o mucho. Es decir, cuando luego llega el vencimiento y todos en los terceros viernes de cada mes, la triple hora bruja y que hay muchos movimientos, Sí, bueno, normalmente... en el SP no sería el vencimiento es cada 3 meses. En verdad en el IBEX sí que es cada mes, Bueno, aquí sí, los estos vencimientos son grandes son vencimientos cada 3, trimestrales. pero bueno. Sí, correcto. Son vencimientos trimestrales. Pues en esos vencimientos, pues en donde haya más open interest, hay más interés de que vaya para allá el índice. Luego, un poco siguiendo, ¿quieres que entre en las griegas ya que estoy, Jorge? ¿O No, sigue? bueno, sí, simplemente sí que me gustaría apuntar que es lo importante, que estos son los precios, que por ejemplo, voy a señalar aquí la de 2.660, la put, estos serían los precios, si queremos comprar, vamos a comprar a 54,25, si queremos vender a 53,75. Si nosotros queremos comprar una call de 2.660 de ese strike, el mismo compraríamos a 59, si queremos venderla a 58,50. Nosotros podríamos, sin tenerla, sin haberla comprado, directamente la vendo. Si yo vendo una call de 2.660, yo en mi cuenta voy a ganar 58 puntos de SP. El SP, Ingresar. para los que no lo sepan, el futuro son $50 por punto. Por lo tanto, yo ingreso en ese mismo momento, según le doy a vender, clic en mi cuenta, ingresaría $2.900. Sería como la aseguradora. Y ahora ya tengo que estar vigilando porque puedo perder una cantidad muy grande si va en mi contra. Pero si al final, imaginaros que vamos a imaginar que al final de junio, cuando venza dentro de 53 días, el precio es el mismo que el actual, es decir, 2.663. En ese caso, si yo tengo la opción de la persona a la que yo le haya vendido esta prima la ejercitará, ganará 3 puntos, pero como yo ya le he cobrado 58, yo le devolveré de esos 58 que me acaba de dar ahora dentro de 53 días, le devolveré 3 puntos y habré ganado 55 puntos de SP, que exactamente son $2.750. Claro, el problema aquí es que el precio se me vaya mucho para abajo. Si se me va... No, al revés, para arriba, ¿verdad? Por ejemplo, Jorge, permíteme un momentito, sí, perdona. Sí. Por ejemplo, si en el ejemplo que ha puesto Jorge, hemos comprado la call 2.660 a 58,25. Si el futuro, el SP se me va a 2.860, es decir, 200 puntos por encima, si he comprado la call, yo le voy a ganar los 200 puntos que ha subido de 2.660 a 2.860 menos los 58 que he pagado. ¿De acuerdo? Es decir, voy a ganarle 142. Tú como comprador de la call y yo como vendedor de la call le voy a perder estos 142 puntos. Tú pierdes 142 porque has ingresado 1.058 y has perdido la diferencia entre 2.660 y 2.860. Ahora vamos a simular que se nos va a 2.400 o a 2.500 el futuro. Que esperemos que no, que esperemos que la senda sea alcista hasta junio. Pues entonces, yo como comprador pierdo los 58 y tú, Jorge, como vendedor, ganas los 58. Sí. Pero a vencimiento, ¿eh? Sí, a vencimiento, claro. Por el camino va a ir fluctuando. También, si se fuese a 1.000, vamos a exagerar, yo ganaría solo 58 exactamente, que es lo que tú perderías. Pero si se va a 5.000, yo como vendedor de la put, de la call, me da un auténtico yuyu, porque tendría que pagarte una barbaridad. Entre 5.000 menos 2.660, que son 2.340, y lo que descuente que me acaba de dar de prima, pues serían como las pipas, ¿no? Esos 58 no me van a hacer ya más pobre de lo que me voy a convertir, ¿no? Por eso hay que vigilar mucho más una posición vendida que una posición comprada. Digamos que en una posición comprada el riesgo está limitado a la prima, y vendida, el riesgo puede ser muy elevado si luego no gestionas la posición, porque puedes perder una cantidad ingente, sobre todo si ya no tanto si estamos en un índice que no se mueven tanto, pero imaginaros que esto es una acción, no sé, Amazon, por ejemplo, que le da por subir de aquí a junio un 50 o 60% y nos deja un poco pues fuera de juego, ¿no? Voy a borrar. Si quieres explicar si quieres las introduzco para el siguiente, porque lo voy a decir. Y vemos
Sí, terminamos viendo, por ejemplo, ya que la he nombrado, pues las opciones de Amazon, cómo fluctúan, que va a presentar resultados próximamente, probablemente tengan más volatilidad que los índices. A ver, para hacer una cartera de opciones, para establecer una posición un poco compleja de opciones, que es combinando las opciones call, opciones put y normalmente vendidas o compradas, lo que se quiera, hay unos parámetros que son la delta, la gamma, la vega y la teta. Vale. Y luego está el ROE, que es despreciable porque los tipos de interés ya están tan bajos que no afectan casi nada. La delta, ¿qué es la delta? Lo que varía tu posición cada vez que el subyacente sube un punto. Es decir, la call 2660, que tiene una delta de 0,509, 508, cada vez que sube el SP un punto, que ahora está el 2661 o 75, que está arriba, ¿no? 2000, ahí está. Si sube un punto, la call va a valer 0,509 puntos más. Es decir, va a pasar de 57,50 a 58. De 57,5 a 58, no sé cuántos. Sí, coma 1, coma nada, es despreciable. Vamos a simplificar en 58. Correcto. ¿Qué es la gamma? Lo voy a introducir rápido porque tenemos poco tiempo. Es lo que varía la delta cada vez que el subyacente varía un punto. Sí, realmente es una derivada de la delta, pero bueno, en esta mejor no entrar porque es más compleja. Esta la podemos dar en algún curso más avanzado. Bueno, si quieres explícala rápidamente. La vega es lo que varía el precio de mi opción cada vez que la volatilidad sube un punto. La volatilidad creo que aquí está en el 13,8. Si sube al 14,8, mi opción con el precio subyacente igual sube 4,014 puntos. ¿De acuerdo? Y luego la teta es lo que varía mi opción cada vez que pasa un día. El tiempo hasta vencimiento. Hemos dicho que el tiempo hasta vencimiento influye. Es decir, cada día que pasa mi opción vale 0,528 puntos menos. Siempre y cuando lo demás sea constante, es decir, todos estos razonamientos están hechos de vamos a imaginar que no cambia nada, ni la volatilidad, ni el precio, todo sigue igual y pasa un día, pues hemos perdido 0,50. Si estamos comprados, lo hemos ganado si estamos vendidos. Al revés, si igual ocurre con la volatilidad, luego, con la vega. ¿de qué se trata? Con la vega. Es decir, ¿de qué se trata al final una posición compleja de opciones? El combinar opciones para que te den una vega determinada, una teta determinada, la que tú quieras. Entonces, en realidad, si cubrimos la delta, si la delta la hacemos 0, que ya veremos cómo la hacemos, la convertimos la delta en 0, vamos a ganar con la vega. Es decir, estamos apostando con volatilidad. Estamos diciendo si estamos comprados en vega, estamos comprados en volatilidad, y si estamos vendiendo en volatilidad, pues si estamos vendiendo en volatilidad, perderemos cada vez que sube un punto la volatilidad y ganaremos cada vez que baja. Y en teta lo mismo, es decir, te llega un fin de semana, han pasado 3 días, si tú tienes una teta de 500 euros o de 600 euros, cada día, mientras todo lo demás permanezca constante, ganas 600 euros. Y tienes la posición neteada al mercado. ¿Vale? Es decir, que te da igual que suba o que baje, que lo único que te afecta, lo pongo entre comillas, es la volatilidad y el paso del tiempo. Evidentemente, sí, la gamma es lo que es peligroso, porque si tienes posiciones de venta de volatilidad y teta positiva, teta que te va a tu favor, que esos son posiciones de opciones vendidas, opciones o call o put o una combinación de ambas, vega negativa, teta positiva, tienes la gamma positiva, que es lo que te hace variar la delta. Esto es un poco complejo, pero es precioso y además se hacen combinaciones de opciones que te dan. Sí, por ejemplo, aquí he preparado una. Sí, perdona, Jesús. Aquí he preparado una especie de, bueno, creo que se llama un cono vendido, que es vender y comprar simultáneamente, vender una call y comprar, perdón, vender una call y vender una put del mismo strike, en la cual lo que va a ocurrir es que si se mueve poco el precio, tanto si sube poco o baja poco, vamos a poner que ese poco, por ejemplo, es un 5%, nosotros de aquí a 3 meses en el activo X con una volatilidad Y, la que sea, si el precio se queda en el mismo punto, voy a ganar pues lo que son las dos primas, ¿no? Probablemente aquí son las dos primas, por ejemplo, imaginaos que gano 100 y luego va a pasar que
de aquí a la izquierda voy a ir ganando un poquito menos de 100, aquí a lo mejor 70, aquí imaginaos que es 2240, hasta que si llega a 2000, a partir de 2000 hacia abajo, voy a empezar a perder un montón de dinero según se nos va hacia abajo, y al revés, aquí a lo mejor es 2800, hasta 2800 gano, entre 2400 a 2800 esa ganancia se va reduciendo, pero al final si vence aquí gano esta cantidad, si vence aquí gano esta cantidad, y ya si sube, imaginaros, a 3400, pues entonces sí que perdería pues una cantidad grande que se puede calcular con los simuladores y que no vamos a entrar, pero que sería una especie de ejemplo de una estrategia combinada de opciones que a mucha gente pues al final estamos configurando nosotros. Es como configurarte nuestra propia apuesta. Es como si nosotros pudiésemos apostar que al Real Madrid-Bayern de mañana solo a que gane el Madrid o a que gane el Bayern y digamos, ¿y por qué no puedo apostar? Pues no lo sé, que el Madrid va ganando 2-0 al descanso y que empatan 2-2 al final del partido. Pues sí, pues me la quiero preparar. Esto tiene un precio de mercado que es ¿cuánto? Pues combinando al final, pues digo, pues eso me van a dar 40 euros por euro apostado. Pues algo así. Aquí te puedes en el mercado ir combinando, incluso puedes tener una cartera de acciones y decir, bueno, yo sé que ni va a bajar mucho ni va a subir mucho. Pues venga, voy a apostar a eso. ¿Cuánto me da el mercado? Pues mira, me da tanto si gano y tanto si pierdo a partir de tal nivel. Y eso es un poquito la complejidad y lo que le gusta a todos los que operan con opciones, ¿no? Esta especie de construirte tu propio castillo. Correcto, así es. Así Vamos es. a poner Amazon, por ejemplo. Bueno, de Jesús, mientras la pongo, si quieres contar alguna cosilla más así para terminar, alguna No, experiencia al final, propia como... de operar con acciones, alguna No, por cosa. ejemplo, si mientras pones Amazon, cogemos todos el... ¿Ya has puesto Amazon? No lo he puesto, estoy en ello. Estoy No, poniendo es que iba a hablar de la delta. La delta también se puede interpretar como la volatilidad, mi madre. La probabilidad de que una cosa ocurra o no. Es decir, la probabilidad... A ver, lo hago con Amazon. Cuando me salgan las opciones. La probabilidad de que Amazon, nos vamos al 1520, ¿vale? Sí. De precio ejercicio. La probabilidad de que Amazon quede en 1520 de aquí a la fecha de vencimiento En 4 días. Es un 48,9%. Y la probabilidad de que quede por debajo es la inversa, un 50,9%, que es la delta de la put. Sí, vamos si quieres a una más. Vamos a una más lejana, por ejemplo. De un precio ejercicio tienes que irte más. Más cercano, ¿no? No, al revés, más lejano, que se ve mejor. Sí, aquí por ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos octubre. No, pero el 19 de precio octubre. ejercicio. Tienes que ponerme a lo mejor un. Sí, vamos a poner. 40, 1500. Pongo un 1600, no sé si lo va a No, cotizar. Bueno, ponlo ahí si quieres. A ver si sale. Sale. Y vamos a ir a un vencimiento más cercano. Aquí lo tienes. Vale, pues la probabilidad de que esta acción quede en esa fecha, dentro de 88 días, por encima de 1.600, es un 39,9%. Teniendo en cuenta una volatilidad, claro, teniendo en cuenta una volatilidad que se está estimando de la volatilidad implícita que tenga la acción actualmente, que fijaros que está siendo alrededor del 40%. 3 veces, esta volatilidad es 3 veces la del SP. La del SP, si recordáis, era en torno a 13. Esta es del 39%. Es decir, que de media diariamente Amazon se mueve 3 veces lo que se mueve el SP, hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, las opciones de Amazon también son más caras. Porque los escenarios que te pueden tocar dentro de un año con una probabilidad X son más exagerados que los que pueden pasarte con el SP. Si fuese la misma y yo vendiese opciones, pues si imaginaros que la volatilidad implícita fuese la misma, aunque realmente yo sé que se mueve mucho, es más cañero Amazon que el SP, pues yo vendería SP, no Amazon. Para que yo venda Amazon en lugar de SP, lo que tiene que ocurrir es que como la volatilidad es más alta, la prima que me paguen por la misma cantidad que estoy invirtiendo o que estoy arriesgando sea mucho más alta, porque si no, no me meto en... Es como una aseguradora que asegura de sanidad a un señor de 80 años o a un señor de 30 años. Pues lógicamente dices, oye, si me cuesta lo mismo, prefiero asegurar al de 30 años, que tiene menos riesgo de ir al médico en los próximos años. Entonces, el señor más mayor tiene que pagar más para que a la aseguradora le compense también ofrecerle ese seguro de vida. Pues perfecto, ¿no? Eso es un poco lo que quería comentaros. Es decir, la probabilidad
en uno es un 40% y la probabilidad contraria, que sería la put, es un 60%, evidentemente. La probabilidad tiene que sumar 1. ¿De acuerdo? Entonces, ahí también, que ahora ya no nos da tiempo, siempre se pueden hacer arbitrajes entre call y put. ¿Por qué? Porque el futuro es igual a una call menos la put de ese strike price. Y entonces, con esa fórmula, F es igual a C menos P, futuro es igual a call menos put, del mismo precio ejercicio la call y la put, es al final es hacer todas las combinaciones posibles. ¿De acuerdo? Sí, pero eso por mi parte ya lo vemos en... Sí, eso es un poco más complejo. Bueno, pues si te parece lo dejamos aquí, que son ya las 9:10. Espero que a todos los asistentes les hayan gustado. Si hay alguna pregunta, aprovechar. No obstante, cualquier pregunta sobre el broker, casi mejor se la dejamos a nuestros compañeros del broker a partir de mañana. A las 8:30 de la mañana suelen estar por aquí. Cualquier pregunta un poco así de cómo situar una operación en el broker y eso, que no nos ha dado tiempo, me gustaría haberla hecho. No obstante, tenéis demos que podéis probar. Lo mejor es que llaméis directamente a GPM y en el broker os van a ayudar y os van a dar la solución personalizada, ¿no? Tenéis además en nuestra web gpmbroker.com pues toda la información de lo que hacemos, de la entidad. Tenemos muchos servicios de varios tipos, tanto broker como gestión de carteras, fondos de inversión, corporate, mesa de negociación, cualquier servicio, pues podéis llamarnos en nuestra oficina tanto de Madrid como de Barcelona. Ahora estamos situados, digo, desde esta semana en este lugar, en Profesor Warsman en Madrid, en Paseo de Gracia en Barcelona. Y bueno, aquí tenéis los números para que nos preguntéis cualquier duda. Así que nada más, Jesús, despedirte hasta una próxima ocasión, que podamos hablar de más derivados. Un placer tenerte aquí y espero... Muchas gracias a todos los asistentes a este seminario. Muy bien, pues nada, hasta la próxima. Gracias a todos por la asistencia.